Muy bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a continuar con este capítulo número 5 de Romanos. Eh, y vamos ahora a Romanos 5, del versículo 12 al versículo 14, ¿sí? Como hemos estado estudiando en estos versículos a partir del versículo 12 hasta finalizar el capítulo 5, el apóstol Pablo estará haciendo una comparación de Adán con Cristo. Y bueno, en esta enseñanza vamos a ver por qué el apóstol Pablo hace esta comparación de Adán con Cristo, pero básicamente está hablando de lo que hemos recibido en Adán y lo que hemos recibido o lo que podemos recibir en Cristo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estar leyendo el versículo 12, el versículo 13 y el versículo 14. Si ya lo tienen, síganme con su vista. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Sí? Muy bien. Y el tema que vamos a tener para hoy lo vamos a titular: ¿estás en Adán o estás en Cristo? Y de hecho es lo que vamos a ver, que toda persona o está en Adán o está en Cristo, en uno de los dos, y vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo lo está mostrando. Ahí, para recordar Romanos 5:12, este versículo que bueno, ya tuvimos tres enseñanzas para explicar este versículo 12, y con este versículo nosotros ya hemos aprendido que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ya dimos toda esta explicación, cómo el pecado entra en el mundo. También aprendimos que la muerte entró en el mundo porque el pecado entró en el mundo. Entra el pecado produce muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces entra el pecado al mundo y junto al pecado pues aparece también que entra la muerte. Y después aprendimos también que se da el reinado del pecado y la muerte, es decir, el pecado estará siendo un tirano sobre los hombres están esclavizados al pecado, etcétera. El reinado del pecado, el pecado trae muerte, el reinado del pecado y la muerte. También vimos la herencia que hemos recibido en Adán, que es una herencia de pecado, una herencia de muerte. Y vimos también que la muerte se extendió a todos los hombres, y aclara el apóstol Pablo: porque todos los hombres pecaron. Es lo que hemos visto hasta este momento, ¿sí? Es decir, tenemos una humanidad caída, una humanidad afectada, una humanidad infectada, debilitada, lejos de lo que Dios quería para el hombre, ¿sí? Entonces, teniendo esto en mente, vamos ahora así a leer el versículo 13 y el versículo 14 para ir comprendiendo lo que el apóstol Pablo nos presenta. Aquí en el versículo 13, el apóstol Pablo va a hacer una manifestación de la cual se desprende cierta confusión, pero vamos a ver que no hay realmente ninguna confusión al respecto. Dice el apóstol Pablo, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿sí? Y el apóstol Pablo comienza o sea, hace referencia a la ley. Y bueno, la primera pregunta es: ¿a qué tipo de ley te estás refiriendo, Pablo? Bueno, el mismo versículo 14 que le sigue nos dice a cuál ley se está refiriendo. De hecho, es la misma ley a la que se estaba refiriendo el apóstol Pablo desde el capítulo 1 y desde el capítulo 2, que era la ley mosaica. Pero vean en el versículo 14. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, ¿a cuál ley se está refiriendo el apóstol Pablo en el versículo 13? Se está refiriendo a la ley de Moisés, ¿sí? Entonces, aquí mucha atención con esto. Vean, en el versículo 13, cuando el apóstol Pablo dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Ahora, si tomamos nosotros el versículo 12, veamos nosotros el versículo 12 para ir entendiendo. Por tanto, como entró en el mundo por un hombre, como el pecado, perdón, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿sí? Es decir, está hablando de Adán, del primer hombre.
Entonces el versículo 13 nos habla de un periodo de tiempo, a partir de Adán, del primer hombre, hasta el periodo de la ley, ¿sí? ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces nos está diciendo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, y habla de este periodo. Ahora, del periodo de Adán a la promulgación de la ley con Moisés, los eruditos bíblicos, la mayoría dice que pasa un periodo entre 2400 2500 años, ¿sí? Y entonces lo que el apóstol Pablo aquí nos está diciendo es que de Adán a la ley, en ese periodo de 2500 años, es decir, 2500 años son realmente muchos años, dice, en ese periodo había pecado en el mundo, ¿sí? Y luego hace una manifestación que provoca cierta confusión, porque dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es decir, donde no hay ley, no puede existir pecado, porque al no existir ley, pues no existe una transgresión a esa ley. Sin embargo, si nosotros vemos el versículo 14, vean, el versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, lo que dice el apóstol Pablo es, en ese periodo de tiempo, 2500 años, las personas morían, morían, ¿sí? Y bueno, nosotros sabemos que morían. El apóstol Pablo dice la paga del pecado es muerte. Entonces uno diría, bueno, ellos mueren porque estaban pecando. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces surgiría la pregunta o surge la oposición de decir, bueno, Pablo, pero ¿por qué morían si no había ley? ¿Por qué morían las personas si al no haber ley no había transgresión y por lo tanto no había pecado? ¿Sí? Es decir, el ataque que se le hace al apóstol Pablo es decirle, bueno, Pablo, es que tú mismo vas a estar enseñando que la paga del pecado es muerte, pero si dices que antes de la ley, o sea, como que da a entender en esos 2500 años, pues no había ley, entonces, ¿por qué morían? ¿Sí? Y de hecho esto es muy interesante porque estaba viendo varios comentaristas bíblicos y me llamó mucho la atención que de 10 comentarios bíblicos que yo estuve leyendo de este versículo, 2 comentaristas bíblicos, vean, 2 eruditos bíblicos, decían que en este periodo de los 2500 años no había pecadores. O sea, llegan a afirmar y dicen, no había pecadores. Sin embargo, surge la pregunta, bueno, pero ¿por qué morían? Y la respuesta que dan la mayoría de los eruditos dicen, es que morían porque ellos pecaron en Adán. O sea, otra vez atribuyen la culpa de Adán y dicen, porque Adán pecó, entonces ellos morían. Ya en las enseñanzas anteriores vimos que el alma que pecare, esa morirá, ¿sí? Entonces, vamos a leer con cuidado el versículo. Vean. Dice, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Lo primero que está presentando el apóstol Pablo es una afirmación. Vean, el apóstol Pablo está diciendo, antes de la ley había pecado en el mundo, ¿sí? Ya había pecado. Ahora, ¿es cierto que ya había pecado? Sí, vean el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, había pecado en el mundo, ¿por qué? Porque entró el pecado en el mundo a través de un hombre, a través de Adán, ya como lo hemos visto. Había muerte en el mundo porque al entrar el pecado en el mundo, la muerte produce muerte. Entonces ahí está contestada esa situación. Sí, ya había pecado en el mundo, ¿sí? Ahora, si ya había pecado en el mundo, entonces lo que significa, lo que Pablo está diciendo es que en este periodo de 2500 años las personas pecaban, ¿sí? O sea, está haciendo esa afirmación, las personas pecaban. Ahora, la oposición contra Pablo sería, oye Pablo, ok, entonces tú nos estás diciendo que las personas pecaban en ese tiempo, que ya había pecadores entonces en esos 2500 años, ¿sí? Y Pablo dice, sí, eso es lo que les estoy diciendo. En ese periodo de 2500 años de Adán hasta la promulgación de la ley mosaica, ya había pecadores. Y entonces la oposición le dice, Pablo, pero tú acabas de decir en el versículo 13, vean que el versículo 13, el mismo Pablo dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, Pablo, ¿cómo es que dices
que sí había pecadores y que por eso estaban muriendo esos pecadores, cuando tú mismo estás terminando y estás diciendo donde no hay ley no se inculpa de pecado, si tú mismo estás diciendo antes de la ley, y antes de la ley es que no había ley, ¿sí? Sin embargo, necesitamos nosotros entender esta expresión antes de la ley, porque nuestra gramática, esta expresión antes de la ley, pues sí lo entendemos. Adán, el periodo de la ley, y antes de la ley es justo aquí, pues, o sea, sí quedaría en nuestra gramática española que, bueno, en este tiempo, pues, como que da a entender que no hay ley. Y si no hay ley, bueno, uno dice, pues, entonces, ¿cómo pecaban si no había una ley que estaban quebrantando? Bien, esta expresión antes de la ley en el original griego viene de este término, akrinomo, ¿sí? Y akrinomo significa lo siguiente, hasta la ley. Entonces, esta expresión de la ley significa, esta expresión de antes de la ley significa hasta la ley, o bien se puede entender, se puede expresar de esta forma, hasta el grado de la ley que había. Entonces vean, el texto, el versículo 13, sería de esta forma, tomado desde su original griego. Pues hasta el grado de la ley que tenían había pecado en el mundo. Y cambia toda la panorámica. Entonces, desde Adán hasta antes de la promulgación de la ley, en este periodo, entonces lo que Pablo está diciendo, hasta el grado de la ley que tenían, ellos estaban pecando, ¿sí? Ok, entonces aquí lo que Pablo está diciendo es que aunque la ley mosaica todavía no había sido promulgada, sin embargo, en este periodo de tiempo ya existía ley. Y la pregunta sería para Pablo, oye Pablo, pero ¿dónde estaba esa ley? ¿Cómo es que existía esa ley si la promulgación de la ley mosaica se da hasta 2500 años? Y el apóstol Pablo nos da la respuesta. Vean Romanos 2:14, ¿sí? Ya lo habíamos visto cuando estábamos en el capítulo número 2. Y aquí en el capítulo número 2, el apóstol Pablo nos da a entender que esa ley ya estaba en todo hombre. Que entonces en ese periodo de esos 2500 años, todas esas personas que vivieron sí contaban con ley, ¿sí? Vean el versículo 14. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y a esta ley se refiere obviamente también a la ley mosaica, que vino 2500 años después de Adán, porque cuando los gentiles que no tienen la ley mosaica, vean, no la tienen, a ellos no les fue revelada, si no son de la nación del pueblo de Dios. Sin embargo, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley mosaica. Estos, entonces, aunque no tengan ley mosaica, son ley para sí mismos. Vean, ellos no tenían la ley mosaica. No contaron con la revelación, no vieron esas tablas, no se les transmitió oralmente lo que esas tablas de la ley de Dios decían. Sin embargo, ellos, por alguna razón, que bueno, sabemos es el Señor en sus corazones, hacían por naturaleza lo que la ley mosaica estaba diciendo que hicieran y lo que la ley mosaica decía que no hicieran, ¿sí? Y entonces Pablo dice, son ley para ellos mismos, es decir, sí tenían ley. ¿Sí? Ahora vean el versículo 15, lo va a reforzar todavía más. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? Vean, lo que el apóstol Pablo está diciendo, esa ley de Dios o esa ley que hasta 2500 años se promulgó y fue ya publicada y fue conocida por el pueblo de Dios. Sin embargo, el contenido de esa ley ya estaba escrita en los corazones de ellos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Sus corazones ya les mostraban lo que la ley les estaba pidiendo o lo que la ley les decía, es decir, la dirección de la ley. Haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, ¿sí? Y además de los corazones, tenían una conciencia, que esa conciencia curiosamente les defendía o les acusaba en sus razonamientos. O sea, su conciencia les decía, esto está mal, esto debe ser así, y todo derivaba de lo que la ley estaba diciendo, y la ley misma de Dios estaba, aunque no escrita
todavía en las tablas, ya estaba escrita en sus corazones. Entonces, ellos tenían la ley de Dios escrita en sus corazones y en sus conciencias, ¿sí? Entonces, volvamos a Romanos 5:13. Entonces, este texto dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. O lo leemos de esta forma, pues hasta el grado de la ley que tenían escrita en sus corazones, que tenían en sus conciencias, había pecado en el mundo. ¿Qué significa esto? Que ellos entonces violaron la ley de Dios escrita en sus corazones, que ellos quebrantaron sus conciencias y al hacerlo, quebrantaban el mandamiento de Dios, quebrantaban la ley de Dios y por eso murieron. Y por eso Juan, en primera de Juan dice, el pecado es transgresión de la ley. Entonces ahí está, sigue la misma verdad del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Si nunca hubiese existido una ley en los corazones de los hombres, pues entonces sí, la expresión que da el apóstol Pablo de que si no hay ley no se inculpa de pecado, esa expresión entonces sí Pablo estuviera dándole en un sentido de cuando no hay ley, no hay pecado, sí se exime porque no hay nada que se esté quebrantando. Sin embargo, aquí entonces vemos que el apóstol Pablo lo está diciendo en un sentido de, no, sí hubo ley, o sea, en el supuesto que no hubiera ley, entonces así no habría pecado, pero siempre hubo la ley de Dios en los corazones de ellos, aunque 2500 años después aparece ya la ley promulgada, ¿sí? Entonces, desde Adán hasta la ley hubo pecado y al haber pecado, vean Romanos 5:12, lo que dice al final, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, vean cómo la misma palabra de Dios se va, o sea, vamos al contexto o leemos la Biblia en su contexto y vemos que nos da toda la respuesta, ¿sí? Ahora, veamos el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿sí? Bueno, a partir de Adán entonces, Romanos 5:12 ya hemos visto, a partir de Adán entonces se establece este reinado del pecado, de la muerte en el mundo. Todas las generaciones que comienzan a nacer, como vimos, nacen infectadas, nacen debilitadas, nacen con la inclinación al pecado y lo peor de todo es que pecan. Entonces este es el escenario, reinado de pecado y muerte, ¿sí? Para toda la humanidad, ¿sí? Y entonces, pues las personas pecan. Por lo tanto, la muerte reinó la muerte desde Adán hasta Moisés y después de la promulgación de la ley, obviamente. Pero quiero que vean en este versículo 14, que aquí este versículo 14, el apóstol Pablo nos dice que las personas morían, ¿sí? Vean, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿sí? Dice entonces que las personas morían. Ya vimos que el pecado produce muerte, entonces si morían es porque ellos pecaron. Al final de Romanos 5:12 dice, la muerte pasó a todos los hombres, se extendió a todos los hombres porque todos los hombres pecaron. Entonces morían porque pecaron. Y luego dice el apóstol Pablo, vean en el versículo 14, dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, sí pecaron, no pecaron de la forma que pecó Adán, pero sí pecaron, ¿sí? Vamos a ver primero cómo pecó Adán y luego vamos a ver cómo pecaban ellos. ¿Cómo pecó Adán? El pecado de Adán tiene dos características. Característica número uno es que Adán, él sí tenía un mandamiento específico, ¿sí? Les recuerdo Génesis 2:17, no vayan para que no se muevan ahí de Romanos, Génesis 2:17. Adán tenía un mandamiento específico. El mandamiento específico era, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y número dos, Adán pecó sobre tener una advertencia de muerte. Génesis 2:17, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, la manera en que pecó Adán es que quebranta un mandamiento específico y quebranta una advertencia de muerte específica. Ahora, ¿cómo pecaron estos hombres de Romanos 5:14 que dice, más aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán? ¿Cómo es que ellos pecaron? Vamos a Romanos 2:12 y ahí nos va a decir el apóstol Pablo cómo pecaron ellos, la forma en cómo estas personas pecaban. Romanos capítulo 2, versículo 12.
¿Listos? Dice, porque todos los que sin ley mosaica, han pecado, sin ley mosaica también perecerán. Y todos los que bajo la ley mosaica han pecado, por la ley mosaica serán juzgados. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos entender de lo que acaba de decir el apóstol Pablo? Que aún sin ley, sin la ley mosaica, sin la promulgación de la ley, las personas ya pecaban, ¿sí? Ya explicamos por qué pecaban, porque quebrantaban la ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? La ley de Dios escrita en sus corazones, la ley de Dios que estaba siendo dictada en sus conciencias. Entonces, ¿cómo pecaban ellos? El pecado de ellos era de naturaleza moral, ¿sí? El pecado de Adán fue de naturaleza positiva a través de quebrantar un mandamiento específico, quebrantar una advertencia de muerte específica. Sin embargo, los hombres pecaban de manera moral, o sea, hacían lo contrario a lo que sus conciencias, a lo que su corazón les estaba dictando, ¿sí? Entonces, esa es la forma como pecaba Adán, la forma como pecaba las personas. Sin embargo, todos pecaban. Entonces, vean, nuevamente el apóstol Pablo está presentando a una humanidad que nace con una herencia de pecado, con una herencia de muerte, que nace en un mundo donde reina el pecado, donde reina la muerte, que vive pecando contra Dios. Y cuando yo digo vive pecando contra Dios, el apóstol Pablo lo agudiza porque lo eleva al punto de decir que el hombre se constituye enemigo de Dios, está contra Dios. El hombre vive en una humanidad que vive en culpabilidad y condenación delante de Dios por su pecado, y sobre todo una humanidad que no puede hacer nada para remediar la situación en la que vive, ¿sí? Así es todo ser humano, así es la humanidad como Dios la está presentando, ¿sí? Ahora vamos a ver el contraste para que veamos lo grave de todo esto. Vamos a Génesis, ahí pongan un separador en Romanos 5, porque vamos a regresar ahorita, y vamos al primer libro de la Biblia, Génesis 1:26 y Génesis 1:27, para ver el gran contraste o la gran tragedia que tenemos con esta humanidad que tenemos ya heredada de parte de Adán, esta muerte que tenemos por nuestros pecados, etcétera, y realmente llega hasta el grado de decir, híjole, desearía mejor ser un perrito o un gato, porque pues ser un humano realmente sería lo malo a la luz de lo que estamos viendo, ¿sí? Vamos a ver este contraste. Génesis 1:26 y 1:27, el primer libro de la Biblia. Vean lo siguiente, dice, entonces dijo Dios, vean, desde el principio el plan de Dios era, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? El hombre fue creado a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Entonces el hombre fue creado bajo esa concepción de Dios, que el hombre se pareciera a Dios. De hecho, los términos hebreos que se utilizan para imagen y semejanza viene a ser en nuestro léxico la palabra copia, que el hombre fuera como una copia de Dios, ¿sí? Entonces tenemos, el plan original de Dios es que Adán serían a la imagen y semejanza de Dios, es decir, que ellos serían como Dios. Bueno, en el buen sentido, ¿sí? No como la serpiente que decía, serás como Dios. Sin embargo, con el pecado, esta imagen se fractura, esta imagen de Dios, esta semejanza de Dios se daña, ¿sí? Tenemos que el propósito de Dios era que los hijos de Adán estuvieran eternamente en el Edén disfrutando de la comunión con Dios, y sin embargo tenemos que por el pecado están fuera del Edén y están en condenación y no están en comunión con Dios, ¿sí? Entonces, a la luz de todo lo que hemos visto, podríamos decir que entonces la condición de ser humano, es decir, la misma condición de ser un ser humano, viene a ser una condenación ya de condenación, ¿sí? ¿Por qué?
porque pues naces en este mundo, sí, con alegría, nace un bebé, qué alegría y todo, pero al paso del tiempo ese bebé en algún momento va a romper los códigos de ética que tiene en su propio corazón, va a comenzar a pecar, va a comenzar a rebelarse. ¿Por qué se va a comenzar a rebelar? Porque tiene una naturaleza heredada de parte de Adán, porque tiene una inclinación al pecado, porque él peca, porque él quebranta la ley de Dios, todo esto, el pecado lo domina, le gusta el pecado, etcétera. Después dice, no existe Dios, podemos vivir como queramos y todo esto. Entonces, ¿cómo el hombre podría librarse de ser humano? O sea, aquí el punto es, pues ya líbrate, a ver, no tanto líbrate de la maldad, líbrate de que eres un ser humano, porque ya en la condición de ser humano ya está el mal. ¿Cómo te librarías de ser un ser humano? ¿Cómo te librarías de esta realidad? Y yo estuve pensando, y por más que pensaba, dije, bueno, que se diera la oportunidad de que regresaran. Si se diera la oportunidad de regresar, en algún momento vuelven a pecar. ¿Y por qué pecan? Porque tienen una naturaleza pecaminosa. Entonces, pues no se puede. Que vivan una vida sin pecado, no pueden vivir una vida sin pecado porque tienen esa naturaleza heredada de parte de Adán. Entonces, no hay forma. La única forma que yo encontré, salvo que ustedes encuentren una mejor, pero la única forma que yo encontré de librarse de esta realidad, que el hombre nace infectado, nace afectado, se dirige al pecado, peca, se dirige a una muerte eterna. La única forma de librarse es que el ser humano dejara de ser humano. Sería la única forma lógica, que yo dejara de ser un ser humano y ya, me salgo de esa condición, me salgo de todo lo que la condición contiene. Vamos al versículo 14. Sin embargo, el versículo 14 dice lo siguiente al final, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Vean, Adán, el cual es figura del que había de venir. Y aquí comienza a esparcirse el rayo de luz. Dice, Adán es figura del que había de venir. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que Adán es figura. La palabra figura viene de tupos, que significa tipo. La palabra tupos se deriva de un griego que significa golpear algo y la marca que se deja ahí en lo que golpeamos. Entonces, por eso la palabra tipo viene a significar semejanza o prototipo, ¿sí? Como un sello, ponemos el sello y el sello es un prototipo, una semejanza de la marca o de algo que estamos estampando ahí, ¿sí? Entonces, el primer punto que nos dice es que Adán es figura, es semejanza, es el prototipo de la humanidad. O sea, lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que Adán es el modelo de lo que es un ser humano. Y bueno, entonces, somos igualitos que Adán, nosotros, o sea, no podemos voltear atrás y culpar a Adán y decir, si yo hubiera estado en tu lugar, hubiera hecho las cosas diferentes. Somos exactamente igual que Adán. Es el punto, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y al ser exactamente al igual que Adán, bueno, tenemos la misma suerte que Adán. Adán pecó, Adán murió, nosotros pecamos, nosotros morimos, ¿sí? Entonces, pues nos encasilla en la realidad de la humanidad. Pero nosotros queremos decir, bueno, pero Pablo, ¿cómo me salgo de esta humanidad? ¿Cómo resuelvo este problema, este dilema? Vean en el versículo 14. Ahí ya el apóstol Pablo nos presenta el evangelio y nos presenta la única solución de que tú dejes de ser un ser humano, o sea, que tú dejes de ser un hijo de Adán, pues prácticamente. Vean, dice, Adán, el cual es figura del que había de venir. Y aquí entonces nos da dos verdades. Verdad número uno, que alguien había de venir, ¿sí? Adán es figura, prototipo de la humanidad y dice, bueno, sí, es figura, prototipo de la humanidad, pero dice, pero Adán solamente es figura del que había de venir. O sea, da a entender el apóstol Pablo, hubo un hombre del cual pues tú eres copia exacta de ese hombre, pero vendrá entonces otro hombre, vendrá un segundo Adán, el cual también será un tipo, el cual también aquellos que crean en él serán una copia de él. Entonces aquí ya el apóstol Pablo nos está presentando
Pues un mensaje ya muy alentador. Sí, todo lo que yo les he dicho hasta ahorita tiene que ver con Adán, pero Adán solamente es figura del que había de venir. Vendrá un segundo hombre. Aquí el punto es que Pablo está enfatizando que vendrá un segundo hombre, y este segundo hombre, entonces el pecado no va a entrar por ese segundo hombre no estará infectado, ese segundo hombre va a vencer el pecado, etcétera, etcétera, tantas cosas. Y ese segundo hombre, si en Adán tienes todo esto y eres una copia de Adán, el apóstol Pablo dice, con este segundo hombre tú también vas a ser una segunda copia de este hombre. Entonces, en este segundo Adán, el apóstol Pablo dice, podemos salir y, y dejar de tener de todo lo que hemos recibido del primer Adán. Entonces, sí se puede, en un buen sentido de la palabra, sí se puede dejar de ser un ser humano hijo de Adán con el segundo Adán. En este segundo Adán podremos ser lo que Dios quería para la humanidad. Para Adán, Dios quería, ya vimos, armonía, que estén en comunión con Él, que estuvieran en el Edén. Bueno, se arruinó con Adán, se arruinó con nuestros pecados, pero en este segundo Adán, Dios dice, se puede restablecer nuevamente la comunión con Dios. En este segundo Adán habrá un prototipo nuevo para los hombres, habrá una nueva creación. Entonces, es lo que Pablo ya está como que está levantando el telón, y estamos así como que viendo, hay una nueva creación para los hombres que ya estamos creados. O sea, se puede hacer una transformación impresionante a través del segundo Adán, ¿sí? Y vamos a ir viendo los siguientes versículos a partir del domingo que entra, estas bendiciones que tenemos con el segundo Adán. Cómo empieza el apóstol Pablo a decir, en Adán recibimos esto y en Cristo recibimos esto. En Adán esto y en Cristo esto. Vamos a estarlo viendo en las siguientes enseñanzas. ¿Qué aprendemos para ir cerrando ya esta enseñanza? ¿Qué aprendemos? Número 1, que en Adán hemos recibido pecado, muerte, naturaleza pecaminosa, una vida de pecado, reinado del pecado, reinado de la muerte, reinado de la condenación, ¿sí? Nuevamente lo señalo. ¿Qué recibimos a Adán? ¿Qué tienen los hijos de Adán? Tienen pecado, muerte, naturaleza pecaminosa, vida de pecado, reinado del pecado, reinado de la muerte, condenación, ¿sí? Eso, aunque las personas digan, yo no soy tan malo, yo no me siento tan malo, Dios no existe, aunque tengan sus argumentos, esto es lo que la Biblia dice que recibieron todos los hijos de Adán. ¿Quiénes son todos los hijos de Adán? Todos los seres humanos, los hombres, las mujeres. Entonces, eso es lo que hemos recibido. Toda la humanidad es lo que ha recibido. Que alguien diga, no, pero es que yo tengo mi religión, yo soy muy religioso, yo esto, aquello, esto es lo que han recibido, lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, tienen pecado, tienen muerte, tienen naturaleza pecaminosa, tienen una vida de pecado, el pecado está reinando en sus vidas, la muerte estará reinando en sus vidas, y se dirigen hacia una condenación eterna. Esto es lo que tiene todo hijo de Adán, ¿sí? Lo quieran aceptar, lo sientan, no lo sientan, eso es lo que tienen todos los hijos de Adán. Segundo, ¿qué aprendemos? Que no podemos librarnos de lo que hemos recibido de Adán. O sea, desgraciadamente lo que se tiene por ser hijos de Adán es muy malo. Y es más mala la siguiente noticia: no te puedes librar o no se pueden librar de lo que han recibido de este segundo Adán. O sea, en otras palabras, la humanidad se dirige a una condenación eterna. Este es el mayor problema de ser hijo de Adán, ¿sí? Estaba viendo ayer una serie de los hijos de los narcotraficantes, y es una serie o como una especie de documental donde habla el hijo de Pablo Escobar, que fue un narcotraficante más peligroso en todo el mundo en su tiempo. Y este hijo de Pablo Escobar, aunque él no tuvo la culpa de todo lo que hizo su papá, sin embargo él relata que cuando mataron a su papá, de los cárteles contrarios lo estaban siguiendo y querían matarlo. Y les quitaron dinero, posesiones, tantas cosas, pero el punto fue que de manera natural querían irse sobre el hijo,
Y bueno, según en este documental, dicen los del cártel de Cali que se querían ir sobre el hijo porque no querían que se repitiera la historia de otro narcotraficante del tamaño de Pablo Escobar. Pero quiero que aquí vean cómo su hijo, por ser hijo de este narcotraficante, seguía la suerte de su papá y no había forma de que se librara de ello. Y por ser hijo de este narcotraficante, su vida cada momento se dirigía a la muerte, ¿sí? Ya después, pues no sé qué sucedió, se cambió el nombre, se fue a vivir a Estados Unidos. La historia de este muchacho, ahí sigue todavía viviendo el hijo de este narcotraficante, pero la humanidad está igual. O sea, el papá Adán hizo todo lo que hemos visto, el hombre ha pecado y la muerte, la condenación te va siguiendo constantemente, ¿sí? Entonces, pero el hombre se burla, el hombre es necio. Recuerden que el apóstol Pablo dice que en su pecado el hombre dice que es sabio y hasta proclama su sabiduría, pero haciéndose sabios se hacen necios. Entonces la humanidad se dirige a una condenación eterna, ¿sí? Sin embargo, lo que estamos viendo ya al final de este versículo de 14 es que Adán es figura del que había de venir. Las buenas noticias que tenemos, y lo que con esto va a estar cerrando el capítulo número 5 el apóstol Pablo, es que vendrá un segundo Adán. O sea, gracias a Dios vino un hombre y vean cómo se hará un contraste impresionante. Por un hombre entró el pecado al mundo, y ahora por la obediencia de un hombre va a entrar la justificación al mundo. O sea, esto será impresionante. Vendrá un segundo Adán, vendrá un libertador, ¿sí? Y entonces lo que el apóstol Pablo nos deja ver es que necesitamos ser salvados incluso de nuestra condición humana. Y nos está presentando a un hombre que vendrá a este mundo, y lo que nos deja ver el apóstol Pablo también es que el único que puede salvarnos de esta condición es que venga necesariamente un segundo Adán, y que un segundo Adán no repita lo que hizo el primer Adán. Y sorpresa, la Biblia nos dice que sí vendrá, que sí vino un segundo Adán, y entonces vamos a estar viendo en la siguiente enseñanza todas estas ricuras al venir este segundo Adán. Y entonces concluimos con esta afirmación que la vamos a convertir en pregunta para cada uno de nosotros. Las personas o están en Adán o están en Cristo. Y entonces la pregunta para cada uno de nosotros sería: o tú estás en Adán o tú estás en Cristo. Solamente puedes estar en uno de los dos. O eres un hijo de Adán con todo lo que ya hemos visto que contrae, o estás en Cristo, ¿sí? Y esta expresión, estar en Cristo, es una expresión que el apóstol Pablo usa infinidad de veces en el Nuevo Testamento. Incluso cuando habla de la muerte, el apóstol Pablo dice: los que duermen en Cristo. O sea, el apóstol Pablo hace el en Cristo como que lo abrazó de manera profunda, porque tú o estás en tu humanidad o estás en Cristo, pero no puedes estar en dos lugares, ¿sí? Y yo espero que cada uno de nosotros estemos en Cristo, porque si estás en Adán, bueno, ya sabes lo que tienes. Tienes pecado, tienes muerte, tienes naturaleza pecaminosa, tienes vida de pecado, el pecado está reinando en tu vida, la muerte está reinando en tu vida, y te diriges a una condenación eterna. Pero si estás en Cristo, tienes la justificación de Dios y tienes más bendiciones que vamos a estar viendo en la siguiente enseñanza. Muy bien. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la exposición que hemos encontrado en estos versículos. Y, Señor, lo que el apóstol Pablo ha trazado es realmente una humanidad afectada, una humanidad debilitada, una humanidad enferma, una debilidad muerta en sus pecados, una humanidad que no puede hacer nada, Señor, para solucionar su dilema. Y lo irónico de todo esto, Señor, es que es una humanidad insensible, que no le duele pecar contra ti, que se mofa de decir: yo no busco a Dios, ¿para qué buscar a Dios? Es más importante mi trabajo, es más importante hacer eso, es más importante vivir. Es una humanidad
que, Señor, incluso ni siquiera pidió que viniera un Salvador, Señor. Una humanidad enemiga de ti, Señor. Sin embargo, tu palabra nos está presentando que vendría un segundo Adán, Señor. Y ahí podemos ver tu misericordia, podemos ver tu amor, podemos ver cómo, como decía el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, ayúdanos a entender que la misma vestidura que tenemos de humanidad es una vestidura de debilidad, es una vestidura dirigida hacia el pecado, es una vestidura, Señor, tan corrompida. Pero gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver que viene un segundo Adán, Señor. Y en este segundo Adán tú puedes traer libertad, tú puedes hacer una nueva creación en cada uno de nosotros, tú puedes revestirnos, Señor, de una nueva naturaleza, Señor. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a comprender todas estas verdades para que el domingo que entra podamos disfrutar, Señor, de estas maravillas que encontramos en Cristo, en el segundo Adán, Señor. Te damos gracias por tu palabra, prospérala en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Centro Cristiano Verdad y Vida. Caminemos por la senda de la Escritura y veamos al Hijo de Dios.